Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Estamos aquí con el licenciado Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, hoy hablando un tema que ya habíamos comenzado a hablar en la columna de Vivencias, de el humor y de nuestras emociones. Muy bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Bien, con todas las... Con todo el buen humor. Con todo el buen humor y todas las intenciones de tomar el humor como algo muy serio, muy claro, importante. Sí, ¿no? como pilar en nuestros días, ¿no? Porque cómo nos cambia el día a día cuando ponemos buen humor. Eso ya es como el punto de partida. Es verdad, mirá, desde la mismísima noche de los tiempos, cuando en la Grecia antigua las sátiras y todas las expresiones teatrales impregnadas de humor irrumpían en escena, hasta hoy, hasta el más evolucionado de los stand-uperos, el humor ha cobrado una centralidad en la cotidianidad de los pueblos. Sí. Y yo creo que tomar en cuenta eso nos permite aprender, poder incursionar en la misma historia de la humanidad y poder interpretar a través de las manifestaciones de su humor a cada una de las culturas. Es una gran carta de presentación. Claro. El humor nos permite, a través de quienes lo profesan, digamos, a través de quienes lo desarrollan profesionalmente, de repente ingresar en ámbitos interesantísimos. Mira, el otro día estaba leyendo un material de Juseca, de Julio César Castro, el inolvidable Juseca, Don Verídico. Don Verídico. Don Verídico, el inefable Don Verídico. Maravilloso, que bueno, que fue interpretado por Don Luis Landricina y luego el mismísimo Juseca lo interpretó en distintas emisoras de acá de nuestro medio. Y qué mejor manera de interpretar, a veces desde el absurdo, desde lo naif, la idiosincrasia del hombre de campo. Y ni hablar, a través de Landricina, poder conocer y reconocer todas las expresiones culturales que se trasuntan en el humor, por ejemplo, de un santiagueño, de un salteño, no sé, de un bonaerense o de un mendocino. O sea, el poder hacer un paneo, poder tener esos flashes culturales que nos lleva, que nos conduce justamente a los aspectos folclóricos, idiosincrásicos de los pueblos. Y bueno, ni hablar las antologías de humor de cada país como una forma de interpretar. Cuando uno quiere radicarse en otro país, cuando uno quiere incursionar, establecerse durante un tiempo, más allá de los mapas y más allá de, digamos, aquellos lugares vinculados a las necesidades básicas, yo le recomiendo a la gente aprender a interpretar el humor de esos pueblos, porque muchas veces nosotros pretendemos transferir en otras expresiones culturales las mismas modalidades del humor y por ahí vemos que no nos cierran las cuentas hasta que incursionamos realmente en cuáles son aquellos aspectos que despiertan la beta humorística. Podemos ir de repente a Alemania y ver a la gente con gesto adusto, con una actitud de repente fría, distante, pero cuando ingresamos en cuáles son los mecanismos culturales a través de los cuales el humor es un gran vocero, bueno, encontramos gente con una creatividad y bueno, que producen una hilaridad y nada más ni nada menos nos permiten enfrentar cara a cara a esa beta maravillosa que es el humor como una instancia, más allá de su condición de pasaporte cultural, una instancia que nos abre los portales del bienestar. Claro, del bienestar y de acuerdo a lo que venís diciendo también, el humor de alguna manera es una beta o un reflejo de la inteligencia, ¿no?
yo diría que es una de las expresiones más elevadas de la inteligencia humana. El propio Freud apela al chiste, al humor, Claro, como uno de los insumos para poder entender, digamos, el funcionamiento, del aparato psíquico. claro. ¿Eh? Es un Hay- gran disparador el chiste. es un gran De la disparador. vida interna, ¿no? De la Exactamente. vida anímica. El poder reírnos de nosotros Qué mismos, importante. el efecto socializador que tiene también de poder reírnos con los otros, siempre haciendo la salvedad, no de los otros, sino Claro. con los otros, tiene ese efecto congregante y bueno, y por supuesto se ve reflejado también desde el punto de vista neurofisiológico, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando escuchamos un chiste? Cuando escuchamos de repente un chiste o un cuento, ¿no? Y mencionábamos recién a la Sí, sí. Andricina, toda esa expectativa que se va generando, ese correlato que suele darse entre lo absurdo, lo ilógico con lo real, Ujú. ese desplazamiento ahí de significados que tiene como corolario algo que nos sorprende y por lo tanto eso dispara procesos metabólicos a nivel de la química cerebral que suelen contrarrestar como pocas cosas el estrés. O sea, aquellas personas que tienen cierta apertura hacia el humor, que Ujú. se ríen, algunos dicen que hay que reírse por lo menos 15 minutos por día, no sé, me costaría cronometrarlo, Claro. pero aquellos que incorporan el humor, el poder reírse, el enfrentarse a situaciones hilarantes, el poder sonreír, el poder reírse a carcajadas Sí, también, sí. dicen que bueno, que frente a determinadas patologías como la depresión, aquellas enfermedades cardiovasculares, las previene. ¿M? Un estudio Vendría que a actuar como un analgésico, de no alguna tengas duda, manera. no tengas duda, tiene un efecto analgésico, relajante. Ujú. eh, un, un estudio que se realizó en California hace unos años disparó como que aquellas personas que se someten diariamente a instancias digamos, humorísticas, que pueden reírse, que pueden disfrutar de una situación cómica, humorística, tienen 40% menos de posibilidades de tener un trastorno cardiovascular, un episodio cardiovascular, y promedialmente llegan a vivir entre 3 y 4 años más. Claro. ¿Qué quiere decir? Tiene un efecto relajante. Bueno, la generación de dopamina, por ejemplo, también las beta-endorfinas, que son esas Sí, sí. sustancias que son como la morfina que Claro. el propio organismo produce y que permite enfrentar situaciones estresógenas de una manera eficiente, ¿no? Eficaz. Claro. Porque en esta cultura donde lo farmacológico a veces es el camino que se recorre para poder atemperar situaciones, para templar un poco las emociones negativas, yo creo que estaría bueno que todos recurramos al humor como esa instancia que es totalmente, vamos a decir, inocua, ¿no? Porque nadie le va a pasar nada por reírse, al contrario. La cantidad de músculos que empiezan a actuar, empieza a distenderse, y aparte esa situación de relax que no involucra solo nuestras emociones, sino también personas que padecen de determinadas patologías sienten como una especie de resuello, como una especie de reposo del guerrero. Después de la pausa que Sí, sí, no te- te quería no, no, interrumpir. pero estaría bueno ver algunos ejemplos de cómo Claro. podemos lograr arrancar desde el humor ¿eh? Risas, sonrisas en situaciones en que seguramente no es lo más esperable poder responder con la risa. Claro, capaz que es un tema de ejercicio, ¿no? Practicar el humor como un ejercicio que diariamente, si nos vamos ejercitando, lo podemos Incorporarlo, incorporar en nuestro internalizar la día. necesidad de vivir la vida desde una mirada más bien, no te diría humorística, sino con cierta apertura al buen humor. Bueno, después de la pausa vemos cómo Por se supuesto. hace. Si te parece, porque es muy interesante, si lo pudiéramos incorporar día a día,
quizás. Es como todo, ¿no? Es cuestión de disciplinarse. La voluntad mueve montañas. Bueno, después de la pausa lo analizamos. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman, hoy tratando el humor y nuestras emociones. Even though it's breaking. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman tratando al humor y a nuestras emociones. Y tenemos varios mensajes, Jorge, Bueno. que vamos a empezar a compartir ¿Cómo no? poco a poco para que los puedas ir ¿Cómo no? contestando. Acá me dicen, buenas tardes, Andrea y Jorge, dice, a mí me pone de muy buen humor salir con mis amigas, me da mucho ánimo, leí por allí que cuando uno sale con amigos genera oxitocina, la hormona del amor, y de allí se libera serotonina. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nos dice muchas gracias y nos manda saludos Mariana. Sí, es un poco lo que estábamos Lo que estabas hablando, tú ¿no? hablando, O sea, hay justamente. ciertos neurotransmisores que justamente se segregan en ese momento en que estamos expuestos a situaciones placenteras, y creo que estar con amigos, por Claro. todo lo que implica el flujo afectivo, evidentemente se estimulan todas esas actividades Así que cerebrales. a salir con los amigos Exactamente, a o disfrutar. amigas es exactamente lo que hay que hacer. Exactamente. Bueno, muchas gracias a Mariana. Acá Marcelo nos dice, creo que el buen humor es un antídoto para hacer las cosas bien. Cuando uno está de mal humor, todo parece salir mal, y nos manda saludos Marcelo. Que no tengas duda, Marcelo. Sí, tal cual, A ¿no? mal tiempo, buena cara. Acá Mariela nos dice, creo que cultivar el buen humor es una fortaleza, hay que trabajar en ella, pero es una gran herramienta. Muy bueno el programa y nos manda saludos. Mariela. Muchísimas gracias, sí, por supuesto. Creo que si hay una herramienta importante para sobrellevar situaciones estresógenas, ansiógenas, todo aquello que nos neurotiza, yo creo que el humor es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y ahora Era lo que íbamos a es lo hablar. que vamos a ahora. hablar justamente, Te ¿no? leo dos mensajes ¿Cómo no? más Sí, y sí. ya nos ponemos a hablar cómo el humor de alguna Exactamente. manera es una herramienta que nos fortalece y que nos da dinamismo en nuestro día a día y nos produce todos estos efectos terapéuticos que estamos analizando hoy. Dice, soy una persona que me cuesta mucho ponerme de mal humor, pero cuando me pongo es como un sinfín de desgracias comenzaran a pasarme. Creo que se despierta en mí una muy mala energía y lo cierto es que me cuesta mucho ponerme de buen humor nuevamente, dice Guzmán. ¿Esto es normal? Bueno, eso depende. O sea, es como cuando hablamos en algún momento sobre ciertos trastornos que se pueden producir, cuando hablamos incluso del tema de la tristeza, la depresión. Podemos estar tristes en función de un hecho puntual que nos ha sucedido, podemos durante una semana o dos, podemos tener alternancias entre tristeza de repente y alegría en función de eventos que concurren al mismo tiempo y que nos agarran un poco mal parados. Ahora, el tema es cuando empezamos a sufrir oscilaciones tímicas, o sea, oscilaciones del humor que evidentemente atentan contra nuestro propio estado de ánimo y atentan contra nuestros vínculos, ¿no? Ahora, yo igual hay algo que Sí. rescato de esto que dice este oyente, ¿no? Que a mí personalmente me pasa así, me pongo de mal humor, es como una energía muy mala que a veces es difícil de salir. Después que te engranás en el mal humor, no es fácil, ¿no? A ver, vamos a puntualizar. es Tener difícil. un momento de mal humor, estar de repente angustiarse por algo, enojarse con algo. Pero dice que a veces es difícil, después que ya entraste en esa mala Claro. energía, comparto eso, ¿no? Que no es fácil, No más es fácil. valdría como no entrar en No esa fácil. sintonía, El tema ¿no? es esgrimir elementos, herramientas personales para poder emerger de esa situación. El tema es cuando no podés emerger, Andrea, y cuando Pero es importante analizar cómo Por emerger de las supuesto. situaciones ¿Cómo emerger? negativas. Hay veces que a través de mecanismos que nosotros mismos generamos, que tienen que ver con nuestra actitud resiliente, que tiene que ver con el umbral de tolerancia a la frustración, en primera instancia debemos apelar, debemos tomar conciencia, visualizarnos en la resolución
de ese momento de repente que nos enoja. Ahora, si vemos que no podemos, si vemos que quedamos atascados, si vemos que ese mal humor sobreviene recurrentemente, Claro. tenemos que tratar, bueno, en la medida que no logramos transitar equilibradamente, bueno, será bueno que consulte Claro. ante quien corresponda, Hay ¿no? veces también ya cuando vemos que nos pasan estas cosas, es mejor prever y decir, antes de enojarme, si por ejemplo estoy manejando o voy en una situación en la calle que te enoja, antes de responder, si ya sabes que vas a responder mal, más vale decir, bueno, me callo, ¿no? Por supuesto, eso de... Podría ser una actitud sí, previsoria. sí, o sea, mi abuela, que no tuvo ningún contacto con todos estos temas y no creo que haya pasado, no sé, a menos de 10 cuadras de la Facultad de Psicología, nos enseñó siempre que la mejor manera de evitar problemas es contar hasta 10. Claro. Cuando sentimos que estamos por estallar o que Claro. estamos por enojarnos, y esos 10 segunditos nos sirven para respirar, para pensar, para reflexionar y sobre todo medir consecuencias. Yo creo que una de las cosas que debemos considerar es justamente medir consecuencias. La actitud precautoria implica medir consecuencias, o sea, ¿cuál es la relación costo-beneficio? Claro. Si yo me enojo por algo que yo no puedo resolver, ejemplo, como yo suelo decir un poco de manera jocosa, hoy estamos hablando del humor, bien Claro, vale, sí, si sí. se me rompe el calefón, Sí. se me rompe el calefón, me voy a bañar y tengo que empezar a trabajar, a atender la consulta, y bueno, me tengo que bañar y se rompió el calefón. Entonces, qué sé yo, me fijo y veo si es algo que se rompió, no sé, se rompió el tanque, bueno, no tiene arreglo, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a enojar si tiene arreglo? Ahora, si no tiene arreglo, ¿para qué me voy a enojar? Si igual tengo que comprar otro. Entonces, mi ahorro, yo sé que es fácil decirlo, pero cuando uno se mentaliza, lo va incorporando ante distintas instancias, me ahorro ese trance que implica sumergirme en un lodazal, en el cual no vale la pena zambullirse, porque es evitable. Obviamente, hay situaciones negativas que no responden a, digamos, a mi, digamos, responsabilidad. Entonces muchas veces me puedo enojar ante la injusticia, Claro. puedo encender el televisor y ver los efectos de las hambrunas, puedo ver los efectos que tiene la violencia en la sociedad contemporánea, y eso me puede enojar y por ahí es inevitable. Pero aquellas cosas que de repente forman parte de la cotidianeidad y no tienen la relevancia, más allá del impacto negativo que tienen en ese momento, tenemos que contar hasta 10. Escuchándote todo esto, ¿qué relación hay entre el buen humor y la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que podemos desarrollar las personas, los grupos, de sobrellevar situaciones que son adversas, situaciones negativas, y ante las que muchas veces se nos presupone vulnerables, y emerger de las mismas fortalecidos, o sea, fortalecidos. Una actitud resiliente es ese individuo que vos no das 2 pesos porque pueda sortear un escollo, que pueda resolver una situación, y vos ves que más allá de repente de su fragilidad, logra sorprendernos, surgiendo, ¿no?, como el junco que luego del tsunami queda en pie y el rascacielos que cae, ¿no? Claro. O sea, es la flexibilidad del individuo de poder avenirse a la búsqueda de soluciones. Es resiliente aquel individuo que reconoce sus propias limitaciones, por lo tanto no se va a frustrar tanto y sí va a tratar de compensar esas carencias para poder emerger de las situaciones. El tema del humor tiene que ver, es un tema que apunta a una cuestión estructural, ¿no? Así como hay rasgos de personalidad, hay estructuras de personalidad. Hay personas que tienen una tendencia más aperturista hacia las cosas que pasan, hay personas que logran establecer un adecuado umbral de tolerancia a la frustración, por lo tanto pueden ver las cosas más penosas con buen humor.
Y hoy, al final del bloque anterior, hemos dicho, bueno, ¿y A qué ver, situaciones? claro. Ahí me viene a la cabeza los ejemplos, qué sé yo, Pachams, ¿te suena? Pachams, Sí. el famoso médico norteamericano que estuvo acá, que nos visitó, Ujú. recuerdo, allá por la década, fines de la década del 90 o principios de los 2000, un médico pediatra que trabajaba con niños que estaban padeciendo situaciones complejas, ¿no? Muchas veces pacientes oncológicos, y él incorporó muy, digamos, en contrario a lo que la crítica o el establishment médico determinaba, encontró que el humor dispara todos esos mecanismos a nivel inmunológico, a nivel emocional, y por lo tanto lo aplicó, logrando en los Estados Unidos, vistiéndose de payaso, esgrimiendo recursos circenses, lograba apartar a los niños de esa situación penosa y desinvestirlos de lo que era esa sensación de estar enfermos. Por lo tanto, lograba a través del chiste, del golpe y porrazo, apelando a técnicas muy similares a las de Laurel y Hardy, Claro. del gordo y el flaco, Sí, sí. o de los tres chiflados, no a un humor muy sutil, sino a un humor accesible a la comprensión de los niños, para poder lograr que tomaran distancia, y logró efectos maravillosos. Recuerdo que estuvo acá en el Pereira Rosell y dictó algunas conferencias, y es realmente algo encomiable. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la academia suele mostrarse refractaria o reticente a incorporar esas técnicas. ¿Por qué? Porque implica apartarse un poco de lo estatuido, de aquello que está, entre comillas, probado y comprobado. Y bueno, pero no tengas duda, no tengas duda que los payasos medicinales, como se suele decir, Existen, ¿no? Hoy existen. por hoy hay varios grupos que hacen las Exacto, visitas en los hospitales, ¿no? exactamente. En los sanatorios. Ahí está, una querida amiga, colega, Racia Friedler, que bueno, que es la directora de Saludarte. Saludarte. Bueno, siempre charlamos de esos temas, intercambiamos de vez en cuando alguna opinión. El año pasado tuve la oportunidad que me convocara para hablar sobre algunos temas en un grupo específico, no dentro de la fundación, pero siempre trato, cuando dialogo con ella, de estar un poco al tanto de lo que se hace. Y son cosas maravillosas, Sí, sí. que por ahí no tienen que ver con la ortodoxia en la terapéutica, porque el humor no podemos clasificarlo taxonómicamente, no podemos establecer dentro de paradigmas científicos. El humor es lo que es, y el efecto que tiene es lo que nosotros percibimos, y esas sensaciones realmente son, y creo que todos y cada uno de nosotros podemos dar cuenta, dar fe, que ante situaciones complejas, situaciones de repente muy tristes, una sonrisa nos cambia el talante de ese día. Ni hablar del ejemplo de Viktor Frankl, cuando habla de los campos de concentración, el hecho de poder hacer humor desde la mismísima y compleja situación del cautiverio. A ver, Mauricio Rosenkopf, con sus cuentos desde el calabozo, cómo él introduce esa beta humorística, y cómo podemos incluso aplicar el sarcasmo para definir situaciones que son harto complejas. Sí, sí. Pero hay muchísimas cosas más que podemos lograr y conseguir a través del humor, no sé, que supongo que después de la pausa. Muy bien, Jorge. Estoy haciendo bien la lectura, estás Andrea. haciendo bien mi lectura visual, porque yo estoy entre vos y la pausa, y estoy ahí. Ahí está. Hacemos la pausa y después seguimos analizando mucho gusto. cómo repercuten en las emociones ¿Cómo no? el buen humor. ¿Cómo no? Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos, Jorge, tenemos muchísimos mensajes, pero antes de continuar con los mensajes, un poco
a ver cómo hacemos para instaurar el buen humor día a día, porque es una práctica, un ejercicio, pero veamos a ver de qué manera lo Claro, podemos claro. incorporar, porque es importante. Por supuesto, como veníamos diciendo, bueno, parte de una actitud resiliente es poder abrazarse al buen humor como una manera de, digamos, descomprimir situaciones, desinvestir de esa carga energética negativa, un poco como hablábamos en la pausa de algunas experiencias en el Sí, tránsito, sí. que vos ves que el improperio, la denostación, Sí, sí, el sí. insulto gratuito, forma parte del lenguaje cotidiano, y vos te das cuenta que esas personas lo que están desarrojando sobre vos o sobre mí son frustraciones propias Sí, sí. que evidentemente deberían elaborar donde corresponde Claro, también. claro. Ahora, eh, vos mencionabas un concepto que me parece interesante. Hay que ejercitar un poco, Claro. de la misma manera que la resiliencia la podemos ejercitar para poder ejercerla mejor, Ujú. la empatía, la compasión, también el darle cabida al buen humor, desmitificar aquellas cosas de que estamos a veces enfermos de trascendentalismo, ¿no? De que Ujú. hay cosas que hay que verlas solo a través de la óptica de la seriedad, de manera adusta, y tratar de quitarle ese, digamos, ese concepto de que el humor no es aplicable a todas las circunstancias. Marco un ejemplo. Sí, a ver. Si hablamos de exponentes que supieron hacer del humor un agente vehiculizador, Ujú. digamos, una persona que logró vehiculizar a través del humor toda su concepción filosófica, toda su postura crítico, reflexiva sobre el mundo que le tocó vivir, fue Carlitos Chaplin, ¿no? Claro. A través de ese personaje tan tierno y sensible que era Charlotte, Carlitos, él podía mostrar miserias cotidianas como las circunstancias de las personas en situación de calle, sí. el desocupado, podía ver de repente la crisis del 29 a través de sus cortos y ver esa mirada crítica, esa denuncia, esa Claro. reivindicación. Y ni que hablar en películas como Tiempos Modernos, Ujú. o El Gran Dictador. En El Gran Dictador hace una sátira, una parodia de lo que era el nazismo, Claro. una parodia de Adolf Hitler y toda su voracidad de poder, los afanes expansionistas y toda esa escalada violentista. Él lo logra poner en palabras y en gestos que convocan justamente a la caricaturización y ridiculización a través de un humor sumamente inteligente de un personaje nefasto de la historia. Recomiendo, está en YouTube de repente, poder escuchar la locución final de Carlitos Chaplin en esa película. En Tiempos Modernos, que es de 4 años antes, del 36, él muestra su preocupación ante el proceso de despersonalización que se genera dentro de los cambios en las plantas de producción, donde el individuo pasa a ser un poco, en correlato con lo que mucho después diría Sabato, el hombre engranaje, ¿no? Claro. Pasa a ser una parte de un andamiaje tecnológico donde se pierde mucho de lo humano, ¿no? De ese sujeto que brinda funciones en una planta industrial. Y bueno, y él desde el humor, ante situaciones realmente reideras, desopilantes, nos permite conocer, enfrentarnos a una realidad que no necesariamente la tenemos que ver desde una mirada filosófica, o ideológica. Claro, o como han hecho también Fontana Rosa o Quino, una mirada hablar. crítica de la realidad, Una mirada ¿no? crítica. Pero te quería preguntar, Jorge, porque hablamos del buen humor y de la risa, Sí. que en realidad están como de la mano, ¿no? Sí, Pero sí, me parece que también hay algunos factores que para tener buen humor hay que tener buena disposición, buena energía, dinamismo, ser solidario, ser compañero, practicar la bondad, la gratitud, o sea, hay como algunos valores que están intrínsecos con el buen humor, me parece, ¿no? Que están asociados de alguna manera. No sé qué pensás exactamente, sí. Yo creo que justamente desde el punto de vista de la socialización de los individuos, el humor, en tanto, reitero lo que expresé al principio, ¿no? El humor entre nosotros, reírme
con la gente, no de la gente. Claro. Pone de repente, nos pone de cara a nuestras miserias, ¿eh? Ujú. Y de repente, y nuestros defectos, podemos reírnos de nuestras carencias, de nuestras falencias, y al reírnos de aquellas cosas que nos impiden avanzar, nos habilitan a enfrentar a esas vallas y poder superarlas, ¿no? Ujú. El poder reírnos de aquello que nos cuesta, nos da ínfulas, nos da bríos para poder sobrellevar y superar esos escollos, ¿no? Es como el individuo que va su primer día al gimnasio y hace 2 minutos de bicicleta y quiere parar, y viene el coach y le dice, no, pero entonces el individuo hace una broma y dice, bueno, lo que pasa que lo que llegó hasta aquí son los despojos de mi cuerpo, no puedo más que esto, y se puede reír. Pero entonces el poder hacerse cargo de las limitaciones nos permite establecer elementos, nos permite enfrentarlas con ansias de superación. Para poder superar nuestras limitantes, tenemos que reconocerlas y reírnos de ellas. Es una forma de de reconocerlas. reconocimiento. Jorge, tenemos que hacer una breve pausa. Después de la pausa seguimos compartiendo. Tenemos un montón de mensajes que si tenés unos minutos Sí, más por los supuesto, vamos a por compartir. supuesto, con Hacemos gusto. una breve pausa Con y mucho gusto. continuamos aquí en Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman analizando el humor y nuestras emociones. Y nos fuimos a la pausa, Jorge, y te decía, tenemos muchísimos más mensajes para compartir. ¿Cómo no? Acá me dice Antonio de Ciudad Vieja, dice, hoy refrescó y estoy de mejor humor. ¿Por qué será? Dice que cuando está el tiempo pesado todos estamos de mal humor. Nos manda saludos Antonio de Ciudad Vieja. Es cierto esto, Antonio, ¿no? es cierto lo que decís, pero bueno, la alegría va por barrios, ¿no? Hay gente que con el calor revive, hay gente que está esperando el fresco como para poder tener mejor talante. Tiene que ver con gustos también, ¿no? Tiene que ver con gustos, pero viste que cuando está tormentoso es como que, no sé, la gente se pone... Es como cuando dicen que hay viento norte, están más o menos así. Sin embargo, ¿no? conozco mucha gente que adora el invierno, que adora la lluvia, Sí, el sí, frío sí, y no. todo lo que implica, ¿no? Pero viste que el calor a veces como que nos pone un poco Sí. lo que él Actúa, dice. interviene Sí, sobre el humor, por interviene. supuesto que sí. Conozco, dice acá, Carolina, dice, varias personas que parecen muy alegres, pero que en el fondo están muy frustrados. ¿Qué hay de esto, Jorge? Y bueno, tiene que ver justamente con distintos tipos de personalidad. Le voy a contar una anécdota a la oyente. Había un gran cómico famosísimo en Inglaterra, hace muchísimos años, que llamaba el Gran Garrick. El Gran Garrick era infalible. No había persona que no pudiera de repente, frente a los gestos, la mímica, los cuentos, los chistes del Gran Garrick, desternillarse de risa. Era increíble. Era el gran antídoto para aquellas personas que estaban de plafón bajo, aquellas personas tristes, iban al teatro, que era la forma de poder ir a observar un espectáculo de humor, y bueno, y salían renovados. Ahora, henos aquí que en determinado momento el Gran Garrick, que detrás de las máscaras, detrás del personaje, empezó a tener ciertos problemas reales, concretos, que lo fueron sumiendo en un estado depresivo, ante lo cual él trataba de desarrollar su actividad, pero llegó un momento que no pudo más sostenerse, ¿no? Entonces empezó a apelar a distintos profesionales y nadie le daba la solución, hasta que fue en otro país, ¿no? A un especialista para que le planteara a ver qué puedo hacer con esto. Entonces el Gran Garrick le plantea lo que hizo, lo que trató de hacer para poder sobrellevar la situación, y bueno, y ese gran psiquiatra le dice, bueno señor,
Lamentablemente yo no dispongo de ningún elemento, ninguna herramienta terapéutica, dado que usted ha transitado por todos los tratamientos. A mí, dice, lo único que me quedaría, yo le recomendaría que viaje a Londres, lo único que espero, y vaya a ver un espectáculo del gran Garrick. A lo que el hombre lo mira y le dice: doctor, yo le agradezco muchísimo su voluntad y seguramente en muchos casos debe ser efectivo, pero temo comunicarle que lamentablemente el gran Garrick soy yo. Claro, sí, sí, sí. Acá está el ejemplo contado en una propia historia, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con tantas cosas que nos van pasando y lo que queremos ver que se ve, lo que no, ¿no? También con esas personalidades Exactamente. que no muestran... Todos pretendíamos, por ejemplo, que el gran Cacho Spalter en todo momento fuese, no sé, uno de los personajes de Telecataplum o de Calegrón. Y él siempre decía en público que él era muy tímido, que era muy introvertido. Lo mismo el inefable Eduardo D'Angelo o mismo Olmedo, eran individuos que en su intimidad o a nivel de la vida social no estaban permanentemente con el chiste o el cuento a flor de piel. ¿Por qué? Porque no necesariamente la persona coincide siempre con el personaje. Claro, sí, sí, eso ni que hablar. Acá tenemos algún mensaje más, Jorge. Dice acá, Mirta nos dice: los uruguayos nos caracterizamos por un talante que va más para otro lado. Dice, no sé si mal humor, pero es algo como melancolía, quizás, nos dice Mirta, y nos manda saludos. Bueno, podríamos decir que por ahí tenemos un talante melancólico tanguero que se compadece un poco con nuestras historias, ¿no? Uh-huh. Nuestros abuelos provenientes de otros lugares, con todas sus nostalgias, sus melancolías, evidentemente nos fuimos forjando en la fragua de la nostalgia, por lo tanto nos cuesta, incluso se nos tilda de grises, y es cierto, porque de repente cuando ven nuestra forma de vestir y comparan con los brasileños, evidentemente en ellos se trasunta todo ese colorido del clima generalmente, así que, bueno, sí, puede ser, pero no nos olvidemos, dentro de las grandes escuelas del humor a nivel literario, a nivel televisivo, las grandes surgieron acá. Lelutier, Mira, tenemos un mensaje de Lelutier. Lelutier se formó inspirándose en Telecataplum, en el Telecataplum original de los hermanos Sheck del año 62, que salía por Canal 12, y bueno, las noches cultas, que nos mostraba a un Raimundo Soto con un candelabro, sí, sí, y nos moríamos de la risa. Eso después Marcos Munstock y toda su gente, sí, sí, lo tomó, y ellos mismos hoy dicen: nosotros nos inspiramos en muchas de nuestras cosas a partir de Quique Almada, Cacho Spalter, Berugo Carámbula, qué sé yo. Qué ejemplo lo que estás diciendo. Por favor. Acá tenemos un mensaje justo de Lelutier que dice: se me apaga el celular, dice, el ejemplo de humor es Lelutier, siempre con altura y gran ingenio, nos dice Beto de Malvin. Pero no tengas dudas, si hablábamos de que el humor es una de las más elevadas expresiones de la inteligencia, yo creo que escuchando a Lelutier, sí, o viendo, sí, sus espectáculos, vemos cómo concurren en cada una de sus actuaciones todas las formas inteligentes del humor. Y no quisiera terminar, ya que estamos un poco en los minutos finales, sí, entender que hay un enorme correlato entre lo que es el sentido del humor y la inteligencia emocional, sobre la cual hemos abundado muchísimo, claro, ¿verdad, Andrea? Sí, sí, sí. Es importante porque tomar las cosas con buen humor ante situaciones complejas implica tener ese grado de flexibilidad, de plasticidad, como para poder entender que independientemente de la intensidad del dolor, me va a compensar más afrontarlo justamente con buen talante, porque lo que yo no puedo transformar, por lo menos se hace más llevadero cuando lo puedo transitar desde el buen humor, ¿no? Es un poco lo que mencionamos hace un rato. O sea que lo que nos estás diciendo también, una forma de ejercitar el buen humor
es poner a nuestro servicio, o poner sobre la mesa nuestra inteligencia emocional. Exacto, tal cual como vos lo decís, ni más ni menos. O sea, es una expresión de inteligencia emocional entender que ante una situación que yo no puedo resolver, proceder con la flexibilidad necesaria. ¿Como para qué? Como para entender que más allá del trago amargo, bueno, trataré de, imponerle, impregnar ese momento de algún elemento que me permita, darle un tinte gracioso, o por lo menos para poder sobrellevar y sortear ese escollo. Los grandes humoristas o los grandes, hoy por hoy, los stand-ups, se ríen muchísimo de ellos mismos. Los grandes, justamente estaba pensando en los grandes comediantes de Hollywood de los años 50, 60, Dean Martin, Jerry Lewis. Ellos lo que hacían a veces era relatar situaciones muy desgraciadas, pero reales, claro, incluso, de situaciones donde el ridículo les hacía sufrir mucho, incluso hablando del padecimiento del bullying, y sin embargo trataban de exorcizar ese mal trago, ese mal momento, imprimiéndole una gotita de buen humor, ¿no? Es lo que decíamos hoy de a mal tiempo buena cara, con buen talante. Aquellas cosas que no podemos modificar, por lo menos debemos intentar tener la capacidad de, encararlas con buen humor. Y buen humor no significa tomarlo a la chacota, tomarlo desde el desparpajo, simplemente entender que lo insalvable tiene como principal antídoto el no darle más trascendencia de la que realmente tiene. Claro. Terminamos con este mensaje, a ver, Jorge, que es de Minas. Gabriel de Minas nos dice: muy bueno el tema de hoy, la gente con mejor sentido del humor que conozco es gente muy inteligente que no necesariamente tiene estudios. Felicitaciones por el programa. Es que la inteligencia y el estudio no siempre transitan por la misma avenida. Uh-huh. Conozco gente que tiene muchísimo estudio, gente muy calificada académicamente, pero que no tiene ningún sentido del humor, que por lo tanto la inteligencia emocional a veces brilla por su ausencia, ¿no? Uh-huh. O sea, la inteligencia emocional es la capacidad que desarrollamos, que podemos desarrollar los individuos, de gestionar nuestra propia vida y desdramatizarla. Un poco era el mensaje que dábamos, claro, hace un ratito. Ante una situación negativa, bueno, desdramatizar, desdramatizar como antídoto para que, bueno, que lo inevitable, lo que no puedo cambiar, por lo menos no me inhiba de poder seguir avanzando y procurar enmendar, recomponerme y poder intentar tener una vida un poquito más feliz. Yo creo que hoy, a través del buen humor, hemos accedido a herramientas muy importantes como analgésico, como terapia de vida, así que hay que incorporarlo, nada más. No, nada más, y aparte acá no hay misterios, acá no hay misterio, acá no hay... no hay fórmulas aprenda mágicas. A tener buen humor en 25 capítulos o libros de autoayuda. Bueno, para... capaz que podríamos ver en varios capítulos cómo hacerlo, Jorge. Sí, pero lo importante es incorporar la idea, sí, de que está en uno. Empezando a reírnos, podríamos hacer un programa riéndonos de cada uno de nosotros mismos. Riéndonos de nosotros mismos y qué sé yo. Y de las cosas que nos van pasando. Hay muchos programas de televisión que tienen justamente como a la hora de elaborar al momento de producirlo, antes de empezar un nuevo episodio, pasan todos los furcios, claro, todos los bloopers, como una forma de riéndonos de nosotros mismos, sí, sí. Y bueno, de repente descomprimir y tratar de, desde los errores, buscar la solución. Me parece excelente irnos con esa idea para trabajarla y bueno, te contamos el próximo martes qué resultados tuvimos. Y bueno, esperemos que sean buenos. Muchas gracias, Jorge, como todos los martes un placer. Igualmente para mí. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en... Vivencias.